Buenas noches, esta es una nueva entrega de especiales Antioquia la más educada. Mi nombre es Juan Pablo Tetay, editor de revistas del periódico El Colombiano, y estamos aquí con dos invitadas para conversar sobre cómo estamos comiendo en Antioquia, cómo nos estamos alimentando. Bienvenidas, Natalia Zapata, comunicadora de Maná, y Paula Taborda, nutricionista de Maná. ¿Cómo están? Hola, Juan Pablo, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches. Nada, entremos en materia. Hablemos un poquitico de cómo o qué está haciendo el gobierno departamental en el tema de cómo estamos comiendo, de la alimentación en el departamento. Bueno, nuestro programa de Antioquia con Seguridad Alimentaria, enmarcado en Antioquia la más educada, tiene 3 proyectos básicos que apuntan al mejoramiento de la seguridad alimentaria, que son políticas públicas, vigilancia alimentaria y nutricional y el proyecto de atención. Bueno, pero expliquemos un poquito más ese concepto de seguridad alimentaria. O sea, en pocas palabras, yo que no entiendo de seguridad alimentaria, ¿qué es seguridad alimentaria? Básicamente es comer bien, es saber alimentarse con alimentos que te nutran y que aporten a tu cuerpo para que te puedas mover en la vida. Alimentarse para la energía, para pensar, para los movimientos, eso básicamente es la seguridad alimentaria. Y en seguridad alimentaria, ¿cuál es el presupuesto que tiene el gobierno departamental y cómo se está invirtiendo ese asunto? Bueno, Maná tiene un presupuesto de 650.000 millones de pesos. Llevamos en este momento el 57% de la ejecución. La mitad de ese presupuesto está direccionado a las estrategias de restaurantes escolares, porque para nosotros en Antioquia la más educada es fundamental que los niños permanezcan en la escuela. Y una de las estrategias es el desayuno. Con eso aseguramos que los niños permanezcan en la escuela. Perfecto. Y dentro de todo esto, ¿qué es la alimentación? ¿Qué es el comer bien? Pues hagamos un recorrido de pronto por el departamento y por las regiones. ¿Cómo está comiendo el departamento? ¿Cómo come Urabá, por ejemplo? Yo quisiera que antes de entrar en ese punto, Natalia nos contara acerca de la campaña que estamos realizando en todas las subregiones frente a la alimentación, que nos hablara un poco de eso. Bueno, es importante aquí hablar, ahorita vamos a empezar a ver unas fotos, es un proceso que se hizo hace alrededor de 6 meses, tomamos unas fotos por todo el departamento con las canastas básicas por subregión, mejor dicho, el mercado que consume una familia promedio en cada subregión para 15 días. Entonces, esa es una información que levantamos en el 2005 con la Universidad de Antioquia, que nos arrojó cómo comen las familias en Antioquia, y esos son los resultados que nos va a contar Paula en este momento. Perfecto, entonces ahora sí entremos en materia. Bueno, ahora sí, nuestras subregiones tienen una alimentación muy similar, tienen una característica muy similar, pero por ejemplo la característica grande de Urabá es la disponibilidad de pescado para el consumo. El consumo excesivo, que diríamos excesivo porque es el mayor consumo en toda Antioquia de productos fritos, productos dulces, bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras y bajo consumo de lácteos. Es una característica que se da en mucho de nuestro departamento, pero es como lo más notorio del Urabá. Del Urabá. Y entonces, ¿cómo se hace transversal eso también a las otras regiones del departamento? No sé, o sea, ya hablando de un occidente que es casi la entrada a Urabá, ¿cómo come el occidente antioqueño entonces? Bueno, el occidente, a pesar de que es una zona que produce muchas frutas, paradójicamente tampoco tiene un elevado consumo de frutas. Dentro de lo que más se puede rescatar es que nosotros tenemos un bajo consumo de lácteos también aquí, a pesar de que en Occidente tiene un poquito más elevado el consumo de lácteos que en el resto del departamento, aún así no alcanza a suplir las necesidades, por ejemplo, de lácteos. Bueno, y así ya como para hacer un recorrido rápido por todas las subregiones, ¿cómo come el Oriente? ¿Qué es lo más importante en Oriente? Bueno, en el Oriente lo más característico es de pronto que consumen un poquito más de verduras que en el resto del departamento, aún así sin ser lo suficiente. Lo que se recomienda es que en el día nosotros consumamos 5 veces entre fruta y verdura, y eso no se cumple en ninguna parte del departamento. Entonces, estamos hablando de que el Oriente también tiene un clima frío muy similar, por ejemplo, al del norte del departamento. ¿Hay alimentación o hay una dieta similar o cómo es el norte en Antioquia? Bueno, uno esperaría que en el norte, por ser productor de leche,
por excelencia, uno esperaría que ahí uno dijera, no, ahí sí hay buen consumo de lácteos, pero tampoco. Entonces, dentro de lo característico del norte es de pronto que se consume buena cantidad de frijoles, de leguminosas aún, se tiene muy arraigado la cultura alimentaria paisa de la mazamorra, el maíz, la las arepa. arepas. Y yendo un poquito más hacia un ladito, el nordeste tiene alimentación similar, una dieta parecida, o sea, al final hablamos de tradición, de frijoles, leguminosas, que están como metidas dentro de todo el departamento. ¿Hay ahí también algo parecido en el nordeste? Bueno, en el nordeste, por ejemplo, una característica, quería mencionarte que de pronto en el norte es una de las únicas subregiones que tiene buen consumo de carne de cerdo, que ha sido muy estigmatizada, pero por ejemplo en el nordeste encontramos consumo elevado de carnes frías, de carnes rojas normal, y la característica departamental que les he venido mencionando. El tema del río en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca hace influencia en la alimentación, en el cómo comen en esas regiones. Inclusive Bajo Cauca fue una de las subregiones con mayor consumo reportó de pescado. Y Magdalena Medio, como Magdalena Medio tiene zona ribereña y zona que no es ribereña, entonces el consumo de carne roja y de pescado fue muy similar. Pero las tres únicas subregiones en las que se reportaba en su canasta cotidiana el pescado fue Urabá, Magdalena y Bajo Cauca. Y para acabar, bueno. Es importante resaltar ahí una canasta que no está dentro del estudio, pero que hicimos en el proceso de la toma de las fotografías, y fue la canasta básica de los indígenas. Encontramos una característica fundamental en esta canasta y es la sal, el consumo de sal, y nos sorprendió mucho porque el consumo es altísimo y nos fuimos a averiguar, y Paula me puede ayudar acá, el consumo de sal elevado es para la conservación de los alimentos, pero esto para el cuerpo no es nada benéfico. Entonces ahí hay unos puntos fundamentales que debemos atender, por ejemplo. Bueno, y para terminar este recorrido que hicimos por el departamento, pues terminemos con Valle de Aburrá. Valle de Aburrá. Bueno, en Valle de Aburrá encontramos, por ejemplo, el tema de consumos elevado de embutidos que no se presenta en las demás canastas. Es una de las canastas más grandes, por decirlo de alguna manera. Además, el consumo también de harinas elevado. Y si vamos ya como a los alimentos preparados, encontramos el tema de comidas rápidas. En el Valle de Aburrá tenemos un alto índice de consumo de comidas rápidas. Perfecto, bueno, ya hicimos todo un panorama, todo un recorrido de cómo come Antioquia. Vamos a un corte, pero yo les voy a lanzar una pregunta antes de irnos al corte, como para que la vayan pensando. La vaina es: ¿qué tan recurrente es que los niños y las niñas sufran algún retraso en el crecimiento, en la estatura, en el excesos de peso por temas de cómo comen? Esa pregunta me la responden entonces después del corte. Las personas que tienen una adecuada alimentación son más saludables, productivas y aumentan su capacidad para aprender con mayor facilidad. La desnutrición reduce la capacidad intelectual y productiva de quienes sufren sus efectos y perpetúa la pobreza. Maná cuenta con la estrategia Estilos de Vida Saludables, que como línea educativa ha promovido comportamientos de autocuidado en los estudiantes, al igual que la salud y el cuidado del medio ambiente. Bueno, volvemos a Especiales Antioquia, la más educada, y antes del corte habíamos hablado un poquitico de ese recorrido que hicieron ustedes por el departamento buscando cómo comemos los antioqueños, y también les había preguntado sobre temas de crecimiento, sobre si los niños al comer mal, al comer bien, crecen, cómo crecen en temas de estatura, si hay obesidad, cómo está esa situación en Antioquia. O sea, es preocupante, nos podemos relajar, ¿cómo está eso? Bueno, es bien importante que nosotros somos producto de lo que comemos y evidentemente
el resultado de como lo que mencionábamos ahora, de las falencias del consumo de lácteos, del consumo de frutas, de verduras, se refleja en eso. En Antioquia, más o menos 2 de cada 100 niños tienen bajo peso para su estatura, que es bajo relativamente, pero encontramos que 12 de cada 100 niños tienen retraso en el crecimiento. El retraso en el crecimiento se da porque no se consume buena cantidad de proteína, de calcio y de elementos que permiten un buen crecimiento. Entonces ahí se ve cómo puede estar elevando esos índices de retraso en el crecimiento. Y por el otro lado está la parte del exceso de peso que en niños, niñas y adolescentes es bastante elevado y ha venido en una transición. Entonces, más o menos alrededor de un 20% de los niños tiene exceso de peso. Y pensando como en esas problemáticas, en el tema de crecimiento, de obesidad, ¿qué estrategias entonces está desarrollando Maná para, no sé, hacer que los antioqueños de verdad sí comamos bien? Bueno, tenemos las huertas de las oportunidades, que para nosotros es una de las estrategias más bonitas que tenemos para este cuatrenio en Antioquia, pues la más educada, y es a enseñarle a las familias a cultivar, volver a esa tradición agrícola de nuestro departamento, paradójicamente siendo un departamento con todo el potencial agrícola, pecuario, piscícola que tiene, no somos grandes productores de alimentos, no nos autoabastecemos de alimentos. Entonces, con las huertas de las oportunidades, lo que estamos haciendo es tratando de generar una cultura agropecuaria para autoabastecernos de alimentos, bajo la estrategia aprender haciendo. Y entra un poquitico como el juego del tema de la biodiversidad, desde las cosas propias, de los vegetales que siempre han estado aquí, que de alguna forma dejamos de comer y que tienen pues todas las vitaminas, todos los minerales que necesitamos. Hay una recuperación de esos vegetales y esas verduras. Claro, lo importante es enseñarle a las familias, primero la estrategia de 5 colores que mencionamos mucho en términos de nutrición y de alimentación. La estrategia de los 5 colores es básica, es comer alimentos de los 5 colores. En la huerta vas a encontrar alimentos rojos, naranjados, morados, blancos, verdes. Una buena alimentación y una alimentación balanceada tiene que tener 5 colores. En la huerta encontramos estos alimentos. Entonces lo que hacemos con las familias, además de enseñarles a producir, es enseñarles a manipular esos alimentos de manera nutritiva, de manera divertida, de manera diversa, para que las preparaciones no siempre sean las mismas, porque caemos en lo que tú decías, es que tengo unas habichuelas, pero ¿qué hacer con las habichuelas? Además de tenerlas envueltas en huevo. Bueno, usted con las habichuelas puede hacer tortillas, o puede hacer cremas, o puede hacer una serie de recetas, de preparaciones que contribuyen a que la alimentación sea diversa y por lo tanto sea nutritiva. Y hablando entonces de que, pues lo dijiste, el tema de que también se explota lo que hay en cada región, ¿qué tanto estamos aprovechando los productos de nuestras regiones? Es decir, lo hablábamos en Urabá con el pescado, o con el Magdalena Medio también con el tema del pescado, pero ¿qué tanto estamos aprovechando, no sé, la leche, el café, ya en las regiones puntualmente? ¿Los reconocemos, no los reconocemos, no los comemos, no los comemos? ¿Qué pasa con los productos autóctonos? Bueno, yo diría que en cierta medida no se aprovecha el potencial que nosotros tenemos subregional. Como les mencionaba, a pesar de que Norte es un buen productor de leche y de lácteos en general, se encuentra que es bajo el consumo. Y sumemos eso a que en toda Antioquia se producen frutas y verduras y no todos consumimos frutas y verduras. Inclusive yo podría preguntarles a ustedes cuántas frutas y verduras se han comido hoy, y en realidad es muy común que uno mismo no se consuma las 5 porciones que debería consumir para tener un buen estado de salud. Entonces yo diría que el potencial que tenemos en las subregiones no se aprovecha al máximo como debería ser. Y en las regiones hay lugares específicos en los que Maná esté trabajando con el tema del buen comer.
Bueno, específicamente tenemos en todo el departamento nuestras estrategias de complementación, de proyectos productivos, de políticas públicas, pero hay una estrategia bien importante. Hemos descubierto que tenemos unos altos riesgos de desnutrición y de inseguridad alimentaria en la población indígena. Con ellos estamos adelantando una estrategia bien bonita que es de recuperación nutricional ambulatoria. Lo que hacemos es en los tambos, en sus propios territorios, montar como el tema de la atención ambulatoria nutricional. ¿Por qué? Primero por un tema cultural. Cuando los niños son llevados a los centros de recuperación nutricional y los acuestan en una cuna, los niños no paran de llorar porque tienen una cultura distinta. Ellos duermen en el piso, duermen en hamacas, entonces los niños no se sienten cómodos en el centro de recuperación nutricional. Además de eso, el desplazamiento de estas familias hacia el casco urbano en muchas ocasiones es muy complicado. Entonces lo que hacemos es llevar la recuperación nutricional hasta sus territorios, que es una estrategia bien bonita y bien interesante de Maná. Enseñar a comer es algo que empieza desde la niñez. Les voy a hacer una pregunta que me responden ahorita después de que vayamos al corte. ¿Cómo le estamos enseñando a los niños a comer? ¿Cómo Maná le enseña a los niños a comer? Me lo responden ahorita que volvamos entonces. Dentro de la temática desarrollada con los niños y niñas, se han trabajado hábitos de aseo e higiene personal en el hogar y la escuela. Se ha promocionado la importancia del deporte y el consumo de frutas y verduras. Además, se han abordado temáticas sobre la importancia de la alimentación balanceada, el desayuno como comida fundamental del día, entre otras. Los lácteos y los huevos contienen una de las mejores proteínas. El consumo de calcio debe estar asegurado desde la infancia e incluso desde la gestación, para ser adultos sin problemas en los huesos. Cuando uno ve a veces el tema de la alimentación en los niños en países como en Italia, se da cuenta de que desde chiquitos están comiendo verduras. Y ese es el momento en el que uno tiene que enseñarles a comer verduras. Yo les había preguntado antes del corte cómo estamos nosotros enseñándoles a los niños a que empiecen a comer desde chiquitos y a comer bien. O sea, a comer rico y a comer bien, que no es lo mismo. Bueno, yo soy muy repetitiva en el tema de las huertas, pero es que es fundamental el proceso pedagógico que hacemos. Entonces, primero es con las huertas de las oportunidades, porque es un proceso familiar, que no es solo mamá o papá los que se involucran en este proceso, sino que es todo el núcleo familiar, y además tenemos las huertas escolares, en las que los profesores, los maestros hacen todo un proceso pedagógico, no solo en materia de nutrición, sino en materia académica. Entonces enseñan a sumar con la huerta, a hacer cálculos, pero a la vez les están diciendo a los niños, bueno, usted va a llegar a su casa y ¿qué va a comer? Si tienes tu lechuga en la casa, entonces ¿vas a almorzar solo la carne o vas a comer también la lechuga? Entonces desde ahí se hace todo el proceso pedagógico completo en los niños y las niñas. Bueno, es importante también mencionar que aparte de eso, uno de nuestros proyectos es la inclusión del tema alimentario y nutricional en los proyectos educativos, tanto institucionales como municipales. Entonces, el niño desde preescolar debe tener en cuenta, introyectado el concepto de una buena alimentación y para qué le sirve los alimentos en general. Y segundo, los centros de desarrollo integral es una propuesta que se está formulando de tal manera que se trabaje la malnutrición, o sea, la desnutrición por bajo peso y el exceso de peso, los dos conceptos se trabaje de manera integral como su nombre lo menciona. Entonces, desde la infancia, que es nuestro mayor fuerte, se está interviniendo de varias formas. Hablemos de alimentación entonces. ¿Cómo debe ser el día de una persona? O sea, de cómo debe ser el día de un niño, el día de un adulto. Igual eso también depende de las actividades, pero ¿qué debe comer una persona en un día normal? Bueno, es importante mencionar que una alimentación adecuada necesita tener 3 pilares básicos, que es balance, como tú lo mencionabas, que la alimentación le aporte lo que necesita para sus actividades. Segundo, que sea variado, como mencionaba ahorita Natalia, comer de todo un poquito y que sea moderado en los 3 elementos básicos
que pueden ser dañinos, que son las grasas, los azúcares y la sal. Si yo tengo en cuenta esos 3 pilares, tengo una adecuada alimentación. Me preguntabas por un ejemplo de una alimentación de un día para un niño, para un adulto, ¿cierto? La base de nuestra alimentación siempre van a ser las harinas o los cereales, entonces al día se puede consumir unas 6 veces si es un niño o unas 10 veces si eres un adulto de cereales, que los puedo distribuir en el día dependiendo de mis actividades. Perfecto. No sé, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar de cómo debe ser esa dieta y para terminar nos cuentan si estamos comiendo bien o no estamos comiendo bien. Y perfecto, ahí vamos. La Ahí dieta, la sí. nutricionista y Perfecto, yo la otra. Listo. Bueno, perfecto. Entonces estábamos hablando de que más o menos comer cereales, comer de los grupos de las carnes, unas 2 porciones al día. Habíamos mencionado previamente que entre frutas y verduras unas 5 porciones al día, o sea que al desayuno y al almuerzo tratar de comer la ensalada, no omitir ninguna comida, que eso es una costumbre que se está incrementando, no omitir ninguna comida, hacerlas todas, disminuir el consumo de elementos fritos. Y en general yo pienso que una buena alimentación es una alimentación que se hace variada, con gusto, en familia, que no es solamente la comida por comer, sino una serie de elementos sociales. Natalia, ¿estamos comiendo bien, sí o no? No estamos comiendo bien. Pero- Y la pregunta que queremos hacerle a los antioqueños y las antioqueñas es, ¿creo que su familia come bien? Entonces ahí la dejamos. No estamos comiendo bien y estamos haciendo cosas para que aprendamos a comer bien, porque es un aprendizaje como todo en la vida. Bueno, nada, así entonces nos despedimos de esta edición de Especiales Antioquia la más educada. Paula, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo viernes aquí en Teleantioquia a las 8:30 de la noche. Hasta luego, buenas noches.